laboratorios, elaboración y curado de probetas y el ensayo de compresión o de rotura de probetas. Entonces empezamos con elaboración y curado. Tiene por objeto preparar pruebas de hormigón en laboratorio. Entonces, preparar probetas para poder realizar posteriores ensayos, ya sea de compresión, de flexión, de tracción o cualquier otro ensayo. Dentro del fundamento teórico vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es el curado? ¿En qué momento se debe curar al hormigón? ¿Cuáles son algunas formas de este curado? Y la pregunta de si siempre va a ser necesario hacer un curado en el hormigón. ¿Qué es el curado? Consiste básicamente en mantener saturado el hormigón, o lo más cercanamente saturado posible, de tal manera que los espacios que anteriormente tenían agua, no se evaporen y dejen huecos, lo cual puede originar la contracción que ya hemos estudiado anteriormente. Entonces, eso consiste en saturar el hormigón. Y dentro del curado, otra cosa que nosotros podemos hacer es proteger el hormigón, porque en estas etapas iniciales el hormigón está bebé. Entonces, como un bebé tenemos que cuidarlo, tenemos que impedir que entren personas, tenemos que impedir los golpes, impedir que entren animales. Entonces, el curado consiste principalmente en mantener saturado el hormigón y como aspecto secundario, proteger o cuidar este hormigón. ¿En qué momento se debe curar el hormigón? Entonces, primeramente es útil hacer una analogía, y es comparar el concreto como si fuese una persona. Va a tener un nacimiento, que es su mezcladora, mientras lo estamos mezclando, una niñez, que es un hormigón fresco, una adolescencia, cuando el hormigón recién está endurecido, pero no tiene resistencia, y una adultez, cuando el hormigón ya tiene la resistencia esperada. Entonces el hormigón, dentro de su curado, hasta acá. Es decir, que desde el nacimiento nosotros tenemos que estar cuidándolo. Cuando el hormigón está fresco tenemos que cuidarlo, tenemos que evitar que no haya segregación, que no hayan caídas muy elevadas, tenemos que evitar una excesiva compactación, y en la adolescencia, cuando el hormigón ya está sólido, hay que realizar la saturación el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces el curado se realiza en las primeras etapas del hormigón, en el hormigón fresco y en el hormigón recién endurecido. ¿Cuáles son algunas formas de curado? En laboratorio, el curado se realiza simplemente sumergiendo la probeta en agua y ya está. Gracias a que en laboratorio nosotros podemos mantener constante las características ideales. Entonces podemos mantener 100% de saturación porque lo vamos a sumergir en agua. Pero en obra es un poco más complicado hacerlo, ya que hay algunas formas. Curado con agua, que inmersión, podemos sumergir el concreto en agua siempre que se dé el caso o que se pueda. Podemos rociarlo con niebla de tal manera que se humedezca toda el área. Utilizar costales, carpetas de algodón, alfombras, curado con tierra, curado con arena, serrín, etc. Cualquier forma de humedecer el hormigón. Y con materiales selladores, una película plástica, papel impermeable, compuestos líquidos, para formar membrana de curado. Entonces esto de acá consiste en que se rocía el hormigón con unos compuestos químicos, y estos compuestos como que se solidifican y forman una nata encima del hormigón, lo cual impide la evaporación del agua. Son algunas formas, pero cualquier método que te asegure que vas a saturar tu hormigón es adecuado o es correcto. Y finalmente, ¿siempre será necesario? Es la pregunta que nos surgiría. Alguien podría agarrar y argumentar que en la práctica el curado activo, el curado que nosotros hacemos, es innecesario en un clima muy húmedo y con temperatura constante. Puede ser un argumento válido, pero es importante hacer notar que en las mayores partes del mundo la humedad relativa cae, o sea, el clima no siempre va a estar húmedo, y además de eso las temperaturas varían, no necesariamente va a ser siempre constante. Por lo tanto,
el argumento o la creencia de que el curado natural, de que no va a ser necesario curar el hormigón, es infundada. Entonces, sí, siempre va a ser necesario curar el concreto. Ahora entramos al laboratorio propiamente dicho, elaboración y curado. Los materiales, tenemos recipiente, balanza, mezcladora, probetas y varilla pisón. Procedimiento. Primero debemos tratar de preparar un 20% más de lo necesario para posibles pérdidas. El mezclado puede ser tanto manual o mecánico. Si tenemos máquina lo vamos a hacer mecánico, obviamente. Vaciamos el concreto en el lugar más cercano donde vayamos a elaborar el curado, obviamente. Antes de elaborar las probetas, se recomienda realizar los ensayos deseados. El ensayo de exudación, por ejemplo, que lo estudiamos en la anterior clase, y el ensayo de asentamiento, y el ensayo de peso unitario. En esta materia nosotros realizamos esos ensayos antes de elaborar las probetas. Una vez realizados los ensayos, colocamos el concreto en los moldes y compactamos. Dependiendo del tipo de molde, la norma recomienda diferentes capas. Pero para nosotros y con los moldes que nosotros tenemos en laboratorio, son 3 capas y 25 golpes de la varilla pisón. Entonces lo rellenamos de esa manera. Primera capa, compactamos 25 golpes, segunda capa y así sucesivamente. Realizamos un acabado. Una vez llegamos a la última capa, enrasamos. Ahora, el hormigón en esta etapa está fresco. Tenemos que cubrir esas muestras para evitar evaporaciones y almacenarlas en un lugar húmedo. Dentro de las próximas 24 o 48 horas, el hormigón ya va a estar sólido, entonces lo podemos desencofrar, si ustedes quieren. Lo podemos sacar de los moldes y ya te queda la probeta. Una vez realizada la extracción, llevamos esa muestra a inmersión en agua y la dejamos ahí el tiempo necesario hasta poder realizar el ensayo de compresión, que serían 28 días. Entonces, este ensayo o la elaboración de las probetas se realiza 28 días antes del ensayo de compresión. Y obviamente hay que identificarlas, ¿no? Hay que ponerle el nombre y la fecha en la que se realizó. Los datos para el cálculo, no existen datos, es un ensayo puramente práctico. Y conclusiones. Entonces, una vez elaboradas las probetas, nosotros podemos realizar el ensayo de compresión, que se realiza sobre las probetas. El objetivo establece un procedimiento para efectuar la rotura por compresión de probetas cilíndricas de hormigón. Dentro del fundamento teórico responderemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los indicadores de calidad del hormigón? ¿Por qué es más importante el valor de compresión? Porque también podemos realizar ensayos de tracción, ensayos de flexión, pero el que más nos importa es la compresión. ¿Por qué la resistencia de laboratorio tiene que ser mayor que la resistencia de cálculo? Esa es otra pregunta. ¿Y de qué depende el valor de la resistencia? Un indicador de calidad del hormigón, bueno, la calidad del hormigón va a depender de diferentes propiedades, como ser la funcionabilidad, la durabilidad, estética, economía, etc. Entonces, para decir que un hormigón es bueno, depende de muchas cosas, como esta, funcionabilidad, etc. Pero para nosotros como ingenieros, la propiedad que nos va a interesar para definir calidad del hormigón es la resistencia. Entonces, para nosotros, la resistencia es un parámetro que se puede medir y por lo tanto va a ser un indicador de su calidad. Tal vez al administrador le va a importar la economía, al arquitecto la estética, pero a nosotros como ingenieros nos va a importar su resistencia. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de calidad del hormigón? Son muchos, pero para nosotros como ingenieros nos importa la resistencia. Ahora, ¿por qué es más importante el valor de compresión? Primeramente, la resistencia a la tracción del hormigón es muy pequeña y en los cálculos, cuando ustedes lleven hormigón armado, ni siquiera la van a tomar en cuenta. Entonces la resistencia a la tracción la despreciamos. Ahora,
la resistencia a la flexión generalmente es de menor interés que la de compresión, aunque para pavimentos es importante. Entonces la resistencia a la flexión, cuando trabajemos en pavimentos, ahí puede que nos importe. Pero dentro de los procedimientos de diseño, las fórmulas toman en cuenta el valor de la resistencia característica del hormigón, y esa resistencia la obtenemos con el ensayo de compresión. Cuando ustedes lleven hormigón armado, toditas las fórmulas están en función de la resistencia característica del hormigón. Entonces, este es el valor que nos interesa. Ahora, ¿por qué la resistencia del concreto, la FC, dentro del laboratorio tiene que ser mayor que la del cálculo? Para asegurarnos que la resistencia del concreto dentro de la estructura es al menos tan fuerte como un valor especificado de FC'. El diseño de la mezcla de concreto debe apuntar a un valor superior. ¿Qué significa esto? Digamos que nosotros en nuestros cálculos suponemos una FC' de 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces todos nuestros cálculos están suponiendo que el hormigón tiene esta resistencia. Entonces, digamos que existe alguna parte de la estructura que no llegue a 210. ¿Qué sucedería? Que obviamente entraría en colapso, porque no está dentro de lo que hemos supuesto. Entonces, para asegurarnos esto, nosotros al momento de dosificar, no la dosificamos para 210, la vamos a dosificar, por ejemplo, la resistencia en laboratorio, la vamos a dosificar para 280, por ejemplo. Y ahí está. Entonces, con este valor de laboratorio, nosotros estamos garantizando que el 95% de las veces la resistencia del concreto va a ser superior a la resistencia de tu cálculo. Entonces, te estás garantizando un 95% de seguridad. Entonces, es por eso que la resistencia del laboratorio tiene que ser mayor que la del cálculo, para seguridad estructural. Y finalmente, ¿de qué depende este valor? La resistencia del concreto no va a ser un valor intrínseco del material, sino que depende primeramente de la forma y dimensiones de la probeta utilizadas. Entonces es importante esto, y es por eso que existen las normas, porque si yo ensayase una probeta bastante gruesa, por ejemplo, de diámetro bastante alto, tal vez su resistencia va a ser mayor, porque obviamente tiene más superficie. Entonces es por eso que existen las normas, para estandarizar esto. Entonces va a depender de la forma y dimensiones de la probeta. De las condiciones de ejecución del ensayo. Esta es otra razón por la cual existen las normas. Si yo la velocidad de carga la aplico como me da la gana, entonces puede que tenga otro valor de resistencia. Entonces son aspectos que hay que tomar en cuenta. La norma lo especifica. Especifica la velocidad de aplicación de carga, el estado de superficie de aplicación, la probeta debe estar totalmente plana y perpendicular, y la carga debe estar centrada. Eso es muy obvio, ¿no? Para no generar excentricidades. Y finalmente, de las características del hormigón. Las primeras dos, la norma nos salva o nos ayuda. Entonces, como estamos trabajando con normas, estas de acá van a desaparecer. Debido a que es estándar, la resistencia ya no va a variar, porque todos vamos a hacer el ensayo de compresión en probetas cilíndricas, todos vamos a tener la misma velocidad de aplicación, el estado de superficie de carga siempre va a ser la misma, siempre va a estar centrada la carga. Entonces la norma nos ayuda en ese aspecto. Pero dentro de las características del hormigón, aquí sí va a afectar, dependiendo del tipo de concreto que estemos ensayando. Por ejemplo, el tipo de cemento. La relación agua-cemento. Mientras más agua, menos resistencia. Y la edad del hormigón. Nosotros sabemos que mientras más tiempo dejamos pasar, la resistencia cada vez va aumentando. Entonces son algunos factores que afectan la resistencia a la compresión.
Materiales y equipos. La prensa de ensayo, una regla graduada y una balanza. El procedimiento es muy sencillo. Medimos las probetas, dos diámetros que sean ortogonales entre sí y los promediamos. Y también dos alturas opuestas, también las promediamos. Entonces de esa manera tenemos el diámetro y tenemos la altura. Pesamos la probeta, colocamos la probeta teniendo todas las consideraciones adecuadas, lo que habíamos dicho, ¿no es? Que esté centrada y demás cosas. Aplicamos la carga, esto lo hace la máquina básicamente, pero hay que tener en cuenta ciertos factores. La rotura debe realizarse en un tiempo superior a los 100 segundos y la velocidad de aplicación de cargas es menos de 0,35 newton sobre milímetros cuadrados cada segundo. Y finalmente registramos la carga máxima P que produce la rotura de la probeta. Y dentro de los datos y cálculos nosotros elaboramos una tabla parecida a la siguiente. Entonces acá el número de probetas, mientras más mejor. Nosotros vamos a hacer 3. Registramos las 3 alturas de las probetas. Entonces la primera columna y la segunda, que son los diámetros, lo medimos directamente de las probetas. El área, como es un cilindro, el área de la sección transversal se refiere. Entonces diámetro al cuadrado por pi sobre 4. El volumen, área por altura porque es un cilindro. El peso lo medimos directamente en la balanza. El peso unitario, que es peso sobre volumen. El peso ya lo tenemos, el volumen también, simplemente reemplazamos. Y P lo medimos en kilogramos, que es la carga puntual que produce la rotura de las probetas. Y esto directamente la prensa nos lo da. Y finalmente, calculamos la resistencia a la compresión con la siguiente fórmula. Tensión o presión, si ustedes quieren, fuerza sobre área. Entonces, F, que es la letra con la que normalmente representamos la tensión, es igual a P, que es la carga puntual, sobre S. S es el área de la sección transversal. Y de esa manera tenemos los 3 valores y promediamos. Y de esa manera obtenemos obtenemos la resistencia a la compresión del hormigón. Tensión de rotura, carga máxima aplicada y la sección de la muestra de ensayo. Listo, con eso termina la materia, o bueno, termina la parte de laboratorios. Y vamos a los créditos finales. Me gustaría terminar con una pequeña... un pequeño pensamiento. Toda acción humana resulta honrada, agraciada y verdaderamente magnífica cuando se hace considerando las cosas que están por venir. En consecuencia, cuando construyamos, hagámoslo pensando en que será para siempre. No edifiquemos para el provecho y el uso actual solamente. Hagamos nuestras obras de tal manera que nuestros descendientes nos lo agradezcan y consideremos, a medida que ponemos piedra sobre piedra, que llegará el día en que esas piedras serán sagradas, porque nuestras manos las tocaron. Y que la posteridad pueda decir con orgullo, al ver nuestra labor y esencia que en ella forjamos, mirad aquí el legado de quienes nos precedieron.